Soy parte de esta casa, soy hijo de esta casa y Dios me ha traído y muchas veces sueño y anhelo estar en este lugar, anhelo estar con ustedes, compartir. A veces veo los videos, el apóstol nos muestra las cosas que suceden acá y nosotros que estamos del otro lado del charco anhelamos estar con ustedes también, compartir las cosas lindas que ustedes, y tener al pastor, aunque él dice que es criticado, es amado. Acá del otro lado del charco lo ama. Creo que como más que a mí. A veces lo extrañan, parece que soy demasiado amoroso y quieren un poquito de cafecito así sin azúcar, ¿viste? Aleluya. Lo extrañan porque cuando va para allá, todo se esconde, claro, pero igual quieren escucharlo. Aleluya. Dice que el que no quiere recibir críticas, el que no está dispuesto a recibir críticas, recibir odio, enojo, pesos en su corazón, no sirve para el evangelio, no sirve para el ministerio. Jesús dijo de esta manera: el que no está dispuesto a dejar padre, madre por causa de él, no es digno de ser su discípulo, no es digno de seguirle. Y la visión esa de Jesús es que nosotros los varones, cuando tenemos que tomar esa decisión, si no pregunten al muchachito allá, que tenemos que tomar esa decisión de dejar a mamá, de dejar a papá, de dejar el cuidado de ellos, la protección de ellos, la provisión de ellos, que ellos cuiden cada detalle de nuestra vida y tener que tomar esa decisión de recibir a otra persona y ser el proveedor y ser el que da el cariño, la palabra de aliento y convivir día a día y construir un hogar, es muy difícil tomar esa decisión. Por eso lo entiendo, pero es cuestión de decisión. Hay que cumplir la palabra del Señor y todos crecemos y tenemos que aprender que Dios está con nosotros. Y hoy traigo un mensaje de la palabra del Señor que se encuentra en Juan, que pretende revelar a Jesús en tu vida, traer la realidad de Jesús en tu vida, en el nombre de Jesús. He orado por esta palabra, me han sorprendido. Ayer yo no sabía que iba a predicar, pero uno siempre está preparado, pero uno no es teólogo. Yo por lo menos no soy teólogo. Yo no puedo abrir la Biblia y abrirla nomás y darle, pudiera hacerlo si quisiera, pero mi corazón no me lo permite, mi espíritu no me lo permite. Yo cuando tengo que dar un mensaje, tiene que ser de parte de Dios para la iglesia, algo fresco, algo que la iglesia pueda alimentarse y salir de aquí diciendo: el Señor me ha hablado. En el nombre de Jesús, esa es la pretensión de este siervo hoy, que tú puedas recibir, abrir tu corazón y puedas recibir la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Abrimos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de Dios. Amén y amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Verbo de Dios fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Quiero resaltar esto. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podemos recibir nuestros asientos. Está hablando un hombre que ha visto la gloria de Dios. Está hablando Juan, ese discípulo que lo conocían como el discípulo amado. Aquel que le gustaba reposar su pecho, sus oídos en el pecho de Jesús para oír el latido de su corazón. Aquel discípulo al cual todos los otros reconocían como que el Señor amaba. Aquel que pudo experimentar el amor de Jesús, pues no había vergüenza de recibir el amor de Dios. Para él era lo más importante tenerlo a Jesús al lado. Para él no había vergüenza, para él no le importaba las críticas, no le importaba lo que digan los demás. Él le gustaba estar con Jesús. Y si era pegadito en esa cultura, no hay esa cultura de estar con toque, tocándose en contacto humano. Hay culturas que son así, son muy ariscas para eso, pero a él no le importaba. Él se sentía amado por Jesús de esa manera. Él es el que está escribiendo, aquel que Jesús dijo, la muerte, el discípulo que no vería la muerte. Cuando él predicaba a Jesús, dice que lo echaron en aceite hirviendo para matarlo, y el aceite no tuvo autoridad sobre su cuerpo para dañarlo. La muerte no se pudo apoderar de él hasta que el Señor lo llamó a su presencia. Ese es el beneficio de recibir el amor de Cristo en nuestras vidas. La muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Cuando nosotros estamos en Jesús, recibimos en Jesús. Y por eso Juan ya se habían escrito Mateo, el primer evangelio fue Marcos, después se escribió Mateo y ya se escribió Lucas, y parecen libros repetitivos, cuentan casi las mismas historias. ¿Para qué necesitamos otro evangelio más? Pero en los 90, ya en los últimos de su vida, él escribe este libro de Juan. Porque él decía, hay cosas que todavía no se dijeron de Jesús. Y él cuando termina su libro dice, si tuviese que escribirse todos los actos, los hechos de Jesús, no alcanzarían los libros que alcancen nombrar todo lo que Jesús hizo. Entonces él escribe este evangelio con un propósito, mostrarte a Jesús como una realidad hoy en tu vida, como que Jesús está aquí al lado tuyo. Él empieza diciendo, el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Esto habla de las profecías, esto habla de los mandamientos, esto habla de las cosas, los rituales que habían recibido los judíos. En el principio era el verbo, en el principio conocíamos que existía un Dios a través de las palabras, a través de las profecías. Yo no sé en qué etapa del cristianismo está, si todavía estás conociendo a Dios como palabras, como profecía, como una predicación, como alguien lejano que vive allá en el tercer cielo, inalcanzable para ti. Juan pretende a través de su evangelio que tú puedas reconocer que Jesús es real hoy, aquí, y puedes tener una relación con Jesús de tal manera que Él pueda obrar en tu vida. Pablo dice a los atenienses en Hechos 19 que si tan solo pudieras levantar tus manos, puedes tocar al Señor.
Si tan solo puedes creer que el Señor está aquí, el Señor es real. Y el Señor está aquí a través del Espíritu Santo. Jesús decía, voy a enviar a mi Espíritu y tomará de lo mío y lo hará saber. Eso es, tomará de mi realidad y hará que la realidad de mi presencia esté con ustedes cada día de su vida hasta el fin del mundo. En el principio puede ser el verbo, puede ser la predicación del pastor, del apóstol, puede ser la predicación de los pastores de este lugar, de Paola, de Ale, de Gabriela. Pero no puedes quedarte con la realidad de sus palabras. Tú tienes que buscar la realidad de Jesús para tu vida como una relación personal con Él. No puedes conformarte con lo que dicen los demás. Tienes que experimentar lo que es Dios realmente. En el principio dice, era el verbo, pero ese verbo se hizo carne, dice, y el verbo era con Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que había sido hecho fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan está llevándonos al pensamiento del Génesis, al comienzo, a la creación. Juan está llevando a ese mundo donde el Espíritu se empezó a mover sobre la faz de las aguas y empezó a cambiar toda la realidad. La Biblia dice en Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios, ahí entra el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Nuestras vidas están así, desordenada y vacía, pero cuando le dejamos al Espíritu moverse sobre nuestra vida, moverse en nuestro entendimiento, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestro diario vivir, entonces empieza a cambiar todo. ¿Y qué pasó en Génesis? Cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dijo Dios, sea la luz. Y la luz representa la presencia, la persona divina de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan dice, Él era la luz en el 4, perdón. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Imagínense ese mundo de creación. Imagínense, todo estaba desordenado y vacío. El Espíritu moviéndose. La voz de Dios declara, sea la luz. Y nosotros pensamos que la luz tiene que ver con el sol, porque cuando sale el sol es como que se hace de día. Pero la Biblia no está diciendo que hizo el sol. Días después se hizo el sol. Antes del sol está la luz. Y la luz es la presencia de Cristo. Es la realidad del Señor. Es la persona divina del Señor manifestándose en esa creación. El mundo fue perfecto y ni podemos imaginarnos lo que fue el jardín del Edén, porque la luz del Señor iluminaba. Apocalipsis 21 y 22 hablan de la santa ciudad que el Señor prepara para nosotros. Y dice, no hay necesidad de lumbrera, no hay necesidad de sol, porque la gloria del Señor lo ilumina todo. Amén. Esa luz verdadera vino. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron la facultad de ser hijos de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. A mí me impresiona este hombre, este varón de Dios. A mí me impresiona la vida de Juan.
Porque Juan dice en el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria. No sé qué tenía Jesús. Aunque Jesús era de carne y hueso como nosotros, había algo diferente en él. Había algo que Juan lo describe como glorioso. Y vimos su gloria. Yo no sé si fue que él lo dijo, porque cuando estuvo en el monte de transfiguración, Jesús empezó a resplandecer. Y solo lo cuenta Juan. Empezó a resplandecer y su cuerpo empezó a tener luz, su vestidura, su rostro resplandecía más que el sol. Y la gloria de Dios y la gloria de Cristo se manifestó en ese momento, al punto que ellos estaban atemorizados, estaban compungidos, no entendían lo que estaba sucediendo, pero Juan dice acá, vimos su gloria. Y la gloria de Él no es como la gloria de los hombres, con vestiduras, con pompas. La gloria de los tiempos de la realeza, cada vez que tenían el velo, la cola del velo, cuanto más larga tenía, era más gloria. Pero acá Jesús no tenía la cola, no tenía ropas de lino fino, no tenía nada de eso. Era una persona común, pero Juan todavía dice, vimos su gloria. Juan, ¿qué viste? ¿Cómo mirabas a Jesús? ¿Cómo descubriste que la gloria de Dios, que Él era Dios, si Él era un hombre común? Quizás muchos lo reconocían como maestro, pero los que creyeron en Él, se los fue abiertos los ojos para ver la gloria de Dios en Jesús. Amén. Amén. Los que creyeron en Él. A veces como hijos de Dios no creemos en Jesús. Sí aceptamos a Jesús. Yo digo, hicimos la oracioncita. Señor, te acepto en mi corazón. Pero mis actos, mi vida, las cosas que hago, las cosas que pienso, las cosas que apruebo, no condicen con mi fe. Los que creyeron en Él. Y si crees en Jesús, tienes que seguir sus mandamientos, sus enseñanzas, sus pisadas. A mí me impresiona Juan cómo empieza a enseñar estas cosas. En primer lugar, él dice, vimos su gloria, vi su gloria. Habla en primera persona, vi su gloria. Y su gloria no era como la de los hombres, su gloria era como el unigénito del Padre. Su gloria era de un Dios encarnado. Su gloria era de Dios, el Verbo, que aquel Dios, aquel Yahweh que yo conocía, que me enseñó Moisés, aquello que se leía en la sinagoga cada sábado, se hizo carne. Estoy viendo a la realidad de Jesús, el Verbo de Dios hecho carne, aquí enfrente mío. Yo lo quiero abrazar. Yo quiero estar pegado a Él, yo quiero estar con Él, no me quiero separar de Él. Esa fue la actitud de Juan. Se le abrieron los ojos para ver que la realidad de Jesús, que la realidad de Dios, que Dios no es como pensaban los judíos. Los judíos creían en un Dios santísimo, y lo es. Creían en un Dios glorioso, y lo es. Pero ellos creían que Dios estaba sentado en su trono y que de tanto en tanto enviaba un ángel como mensajero para declarar su verdad y que de tanto en tanto usaba a los profetas para hablar a su pueblo y de tanto en tanto se levantaba algún caudillo como Moisés
como Elías o como cualquier otro profeta, otro siervo de Dios, alguno de los jueces, para mostrar su voluntad y su dirección. Pero Jesús trajo un rompimiento. Jesús trajo una revelación que nunca ellos habían oído. Padre nuestro. Cuando Jesús le enseña a los discípulos el Padre nuestro, fue una revelación que ellos nunca habían experimentado antes. Ellos nunca habían visto a Dios como un Padre. Ellos nunca habían visto que Dios era su papá, que los cuidaba, que los amaba. Dios hablando de muchas maneras, queriendo, el escritor de Hebreo empieza su libro así, Dios queriendo mostrarse de muchas maneras. Ahora está hablando a través de Jesús, y Jesús está diciendo y nos está enseñando a orar, Padre nuestro, para que tú veas la cercanía que tienes con Dios. Que tú también, como Juan, puedas ver la gloria de Dios en tu vida, en tu realidad. Que la gloria de Dios no sea solamente propiedad privada del apóstol, del pastor, de fulano de tal, de otros siervos reconocidos en el mundo. No. Que la gloria de Dios, la persona divina de Dios, la realidad de Jesús sea real para tu vida. Los primeros discípulos, Juan sigue contando su testimonio y dice en el versículo 35, en el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y lo oyeron, el Cordero de Dios, y lo oyeron hablar los 2 de sus discípulos, y salieron y lo siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y vinieron y le seguían y le dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que es traducido maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este le halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que es traducido el Cristo, y les trajo a Jesús, y mirándolo le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Juan está contando su testimonio, él está contando su experiencia. Él era un discípulo de Juan el Bautista. Jesús el día anterior había sido bautizado. Y al otro día lo ven pasar por ahí. Juan dice, ese es el Cordero de Dios. Y ellos le empiezan a seguir y querían indagar de qué se trataba el Cordero de Dios. Y cuando fueron a Jesús y le empezaron a seguir, Jesús le dice, ¿qué quieren? ¿Dónde moras? Y algunos pudieran pensar, no, Jesús tenía un palacio. No, Jesús estaba en Betania, así que seguro estaba en la casa de Marta, María y Lázaro. Jesús estaba ahí, pero Jesús dijo dónde moraba, donde le agarraba la noche. Dice, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Así que eso no lo atrajo a estos discípulos, el lugar donde moraban. Yo creo que ellos, estando con Jesús, aprendiendo a disfrutar su presencia, a disfrutar su compañía, a disfrutar su enseñanza, a saborear sus palabras, ellos se enamoraron de Jesús. Ellos se apasionaron, porque ellos pudieron, cuando fueron a predicarle a Simón, a Pedro, ellos le decían, hemos hallado al Cristo. En esa tarde, en una sola tarde, ellos pudieron ver la gloria de Dios. Ellos pudieron ver que ese hombre no era como Juan. Ellos estaban acostumbrados al desierto, porque Juan era un hombre de desierto, un hombre que vivía una vida dura, difícil. Se alimentaba y se vestía con cosas
que no eran tan apropiadas para la gente de ciudad. Ellos sabían de las incomodidades, pero ellos nunca reconocieron en Juan como el Hijo de Dios. Pero en una sola tarde, estando con Jesús, pudieron darse cuenta: este no es cualquier hombre, este no es como los sacerdotes, este no es como los fariseos, incluso este no es como Juan. Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. El poder mirar a Jesús, no con los ojos carnales, el querer y anhelar verlo a Él, desata la presencia de Dios. El que le busca, dijo Jesús, el que me busca, me halla. El que me busca de veras, me halla. Aquí está Andrés, aquí está Juan y aquí está Pedro, delante del Hijo de Dios, delante del Cristo, transformándose en los primeros discípulos. Y quiero ir terminando con una conversión más. Estaba Natanael orando, hablando con Dios. Él veía la realidad de su pueblo, del pueblo de Israel, cuán alejado de Dios estaba. Él estaba pidiendo al Señor: Señor, envía tu ungido. Yo no sé cuál es la oración, pero me imagino que por ahí iba. Él veía el pecado del pueblo y el alejamiento del pueblo de Israel como pueblo de la promesa, como pueblo del pacto. Él veía, porque Jesús da testimonio de que era un hombre justo. Él estaba orando por la manifestación del Salvador del mundo. Él estaba proclamando las promesas de Dios, que Dios un día de esto iba a enviar a su Hijo a salvar. Y dice que en el 43, al siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Lo dijo Felipe: ven y ve. De Nazaret no salía nada bueno. Nunca un profeta se levantó en Nazaret. Y acá habla de que Natanael era un conocedor de la palabra de Dios, de las profecías. Él sabía que en Nazaret nunca salió nada bueno. Era gente muy vulgar. No era gente muy religiosa, muy conocedora de las cosas de Dios. Dice: de Nazaret puede salir. Entonces Felipe, viendo que no lo podía convencer: ven y ve. Porque solamente encontrándote con Jesús, porque solamente teniendo un encuentro con Jesús, las palabras de lo que te dicen van a caer por tierra, porque vas a ver la realidad de Dios delante de ti. El pastor puede cansarse de predicarte. La gente puede decirte 1000 cosas, 1000 testimonios del poder de Dios, pero hasta que tú no tengas un encuentro con Jesús, hasta que Jesús no se haga real en tu vida, tú no vas a poder experimentar el reino de Dios. Tú no vas a poder disfrutar del gozo de la salvación. ¿Por qué estás luchando? ¿Por qué estás sufriendo? ¿No te das cuenta que Jesús está ahí, a la distancia de tu mano? Jesús está ahí. Le dijo a Natanael: ven y ve. Y dijo Natanael: ¿de dónde? Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita a quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo:
antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Dios te ve. Jesús te ve. El que tú no creas que Él está al lado tuyo y que Él no es realidad en tu vida, Jesús está. Jesús está acá a través de su Espíritu Santo. La realidad de Jesús se manifiesta en nuestra vida y Él está. En cada petición, en cada oración, en cada clamor, en cada lágrima, en cada miedo, en cada dificultad, Jesús está. Antes que te llamara Andrés, antes que te llamara Felipe, dice. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Porque Natanael estaba hablando con Dios. Natanael estaba hablando con Dios. Las cosas, los secretos que Natanael oraba, era imposible que Jesús lo supiera si no fuera Dios. Yo soy pastor por una experiencia similar a esta. Yo hablé en secreto con Dios en Buenos Aires y vine a buscar una respuesta y el peso cayó sobre el apóstol. Él no sabía por qué vine acá. Él me decía, yo estaba preocupado porque algo le pasa a este hombre y no sé qué es. Y yo no le iba a contar porque yo le hablé con Dios. Y Dios me dijo, venite. Y yo le dije a Dios, bueno, yo voy, como bien rebelde. Yo voy, pero yo no le voy a contar mi problema. Él me lo tiene que decir sin que yo le cuente. Amén. ¿Qué peso para el pastor? Y como Dios estaba en él, él me fue respondiendo las preguntas que yo había hablado en secreto con Dios. Dios conoce y Dios se revela cuando uno lo busca de veras. Dios se manifiesta, Jesús es real hoy para nosotros. Natanael pudo descubrir la realidad de Jesús, pudo descubrir que Él es el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿me crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Amén. Es tremendo, hermanos. Cuando nosotros reconocemos la realidad de Jesús, cuando buscamos un encuentro con Jesús, Dios es real en nuestras vidas. Y a mí me impresiona porque a veces predicamos, hablamos de Jesús. Y muchos predicadores también hablan de Jesús, pero no tienen ese encuentro con Dios o no creen todavía que Jesús está aquí, que Jesús es real. A veces estás atemorizado, a veces estás angustiado porque vienen dificultades hacia tu vida, luchas, pruebas, cosas imposibles de saltar, de pasar. Y todavía estás angustiado y no estás clamando al Señor, pidiendo que la realidad del Señor se manifieste en tu vida. Dijo Jesús, mayores cosas vas a ver si puedes creer. Vas a ver el cielo abierto, los ángeles bajando y subiendo a través del Hijo del Hombre. Pablo le decía a los filipenses, yo quiero ser hallado en Él. Esa palabra a mí me impactó. Porque Él decía que desechaba todas las cosas por una sola cosa, de conocer a Jesús y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él.
tener esa experiencia de ese abrazo con Jesús, de acercarme a Jesús y recibirlo y estar apegado ahí y estar ahí disfrutando su cuidado, su amor, su protección, su provisión, disfrutando sus charlas, sus palabras, sus enseñanzas. Ya Jesús no es como solo un maestro. Él es mi Dios, de Él emana sabiduría, de Él emana verdad, de Él emana las bendiciones que yo estoy buscando. ¿Por qué te veo como si fueses que no tienes la realidad de Jesús en tu vida? Yo les decía ayer, ¿por qué no brillan todavía? ¿Por qué están esperando que las palabras sabias salgan del pastor? Que el trabajo de misionero, que el trabajo evangelístico, que el trabajo de servicio en la iglesia tenga que ser hecho por el pastor o ordenado por el pastor. ¿No crees que Jesús está en tu vida y que puede revelar tu ministerio? A veces el Señor mismo te impulsa y te hace sentir, yo tengo que hacer esto para Dios, yo tengo que hablarle a mi vecino, pero yo no soy el pastor. Yo no soy la pastora, el evangelista. ¿Por qué no lo hago? Porque todavía no estás teniendo un encuentro con el Señor. El Señor está poniendo el querer y el hacer. Te está empujando y tú te estás resistiendo. Y en esa resistencia, dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. En esa resistencia te estás lastimando a vos mismo porque tu espíritu se está entristeciendo. La desobediencia, no al pastor, sino al Espíritu Santo, trae dolor a nuestro espíritu. Y cuando nuestro espíritu se duele, nuestra alma también. Y cuando nuestra alma se duele, el cuerpo se enferma. Estamos conectados. Somos espíritu, alma y cuerpo. Muchas de las enfermedades son enfermedades espirituales impactadas en la carne, impactadas en el cuerpo. Muchas de las enfermedades que quizás estás pasando son consecuencia de no reconocer la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Juan quiere que en esta mañana tú puedas buscarle. Por eso él se esforzó y escribió un libro sin igual, diferente a todos los evangelios. El 90% del contenido de Juan es teológico, no es sinóptico, porque él quería traer la realidad de Jesús en tu vida. Y yo te leí un poquito del capítulo 1 y capítulo 2. No puedo leerte todo, no me alcanza el tiempo, si no parezco ya mi pastor. Amén. Pero la realidad es que tenemos que reconocer que Jesús está conmigo. ¿Dónde está tu cobardía? ¿Por qué eres cobarde? ¿Por qué no cambias tu mentalidad y tu pensamiento? Porque si estás con el Dios Todopoderoso y si lo tienes al lado, ¿quién contra ti? Y si Él es Dios Todopoderoso, y si es tu Señor, ¿por qué no le obedeces? Y si Él es santo y 3 veces santo, ¿por qué no te santificas? A veces reconocemos que Él es Dios, pero está sentado en su trono a no sé cuántos miles de años luz en el tercer cielo allá. Pero Jesús nos enseñó a orar Padre nuestro. Eso hace que el reino de Dios se revele en tu vida y tú seas su hijo y tú puedas experimentar y recibir el cuidado de los hijos, la sustentación para los hijos, el amor para los hijos, la revelación de un padre amoroso hacia sus hijos. Hasta que tú no comprendas que Jesús está contigo en cada momento, porque tu ministerio no brilla, porque estás haragán, estás ahí con los brazos cruzados esperando que los demás hagan lo que tú tienes que hacer. Nadie va a hacer lo que tú tienes que hacer. Y el día que Dios te deseche, ahí Dios va a poner a otro que va a hacer tu trabajo. Y y es triste cuando llega ese día que Dios dice, no, Jonás cumplió un propósito grande con Dios.
rebelde Jonás, un corazón duro. Terminó adentro un pez. No esperes terminar adentro un pez. Y cuando fue a duras penas, como el chavo todo enojado, entró por Nínive, pregonó, predicó. Y él pensaba que no se iban a arrepentir y se arrepintieron hasta los animales. Y cuando se arrepintieron, Jonás se enojó. Y le dijo, me enojo hasta la muerte. Me enojo hasta la muerte, Señor. Porque yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Y el libro de Jonás no tiene un final. Porque cuando tú cierras el corazón al obrar de Dios, Dios ya no puede operar en ti. Le pasó a Saúl, fue desechado. Y Dios puso otro en su lugar. ¿Quieres ser desechado por Dios? El tiempo de gracia es limitado. Algunos pensamos que el tiempo de gracia es ilimitado. Tiene fecha de caducidad. No esperes que Dios deseche tu vida, tu ministerio y todo lo que te ha dado. Empieza a usar y empieza a crecer. Nunca vas a crecer si no das los primeros pasos. El Génesis nos enseña cómo Dios en un mundo desordenado empieza a ordenar y todo empieza a crecer y florecer hasta transformarse en un jardín. No esperes ser un jardín antes de los procesos de Dios. Empieza a caminar y a conocer a Jesús al lado tuyo, haciéndote crecer, impulsándote, dando autoridad, dando bendición, dando unción, poder y todo lo que tú necesites para brillar. Si tú no estás brillando hoy, ¿con cuántos años de cristianos tienes? En mi iglesia estoy cambiando pañal de bebés de 20 años. Y me lo recargan. Hace 20 años estoy en el camino del Señor. Pasa a predicar, mi hermana, y no pasa. No sé. Son bebés deformes. A mí me tocaron todos los... No sean malos. Nuestro apóstol también necesita obreros. ¿Por qué no estás brillando? ¿Hace cuánto que estás? Yo los conozco. Al hermano ya lo vi, pero a todos los conozco. ¿Por qué no brillas? Porque tu ministerio, ustedes son la iglesia central. Somos muchas iglesias en el mundo, chiquitas, grandes, de distintos tamaños. Mi iglesia es chiquita, pero nosotros los miramos a ustedes. Y nosotros valoramos a los pastores que hay acá. Hoy es un gozo y un honor para nosotros recibir a la pastora Gabriela Llán. Y cada exhortación la recibimos como algo excelente de parte de Dios, porque viene de la iglesia central. Ustedes son iglesia central. Ustedes son la iglesia más grande de todo nuestro ministerio. Nosotros le miramos y esperamos en ustedes el desarrollo, el brillo, el crecimiento. Va a ser muy triste que ustedes un día vean que los ministerios anexos crecen más que ustedes. Va a ser vergonzoso para ustedes. Ver que son reconocidos los pastores de otros anexos que no son la iglesia central. Ustedes tienen que darse cuenta, son iglesia central. Son los pastores más importantes del ministerio. De aquí nace la unción que se reparte a todas las casas, a todas las iglesias que pertenecen al ministerio. Aquí Dios revela las profecías más fuertes que las recibimos en Buenos Aires y vemos que son verdad. Siempre recibimos palabras proféticas que van desde Uruguay hacia Buenos Aires y seguro hasta el resto de los anexos del ministerio. Y vemos que se cumple y reconocemos, Dios está en Uruguay, Dios está ahí en la iglesia central. Pero vemos ese brillo en pocas personas, cuando en una iglesia que hay muchos miembros y hace mucho tiempo que están congregando, todavía no están resplandeciendo con la luz de Jesucristo. Todavía Jesús no es real en su vida. ¿Qué pasa con la escuelita que no se activa? ¿Qué pasa con los anexos dentro de tu ciudad, de tu barrio, que todavía no se han movido? ¿Qué pasa? ¿Estás esperando ser desechada y desechado y que Dios ponga a otro
porque se cansa de esperarte y las almas se pierden. El jueves vamos a hablar de ese tema, así que no voy a entrar en eso. Dios quiere ser real en tu vida. Quiere sacarte todos tus temores. Quiere sacarte todas tus vergüenzas. Dios quiere impulsar tu ministerio, tu vida. Y ustedes tienen que ser los evangelistas, los pastores, los siervos de Dios que muestran no solamente la palabra del Señor, sino la verdad y la realidad de Jesús, el poder de Dios manifestado en este tiempo a las personas. Pablo le decía a los, no me acuerdo, se me fue, a los filipenses le decía una cosa, le decía algo importante en Filipenses 2. Me propuse en mi corazón no saber cosa alguna. Miren eso lo que está diciendo. Cuando fui a vosotros, no fui con vanas palabrerías, porque me propuse en mi corazón no saber cosa alguna, sino solo a Jesucristo y a Él crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en la demostración del poder de Dios. Nosotros somos una iglesia que no predica solo la palabra, lo demuestra. Ustedes han nacido como una iglesia que demuestra el poder de Dios. No han nacido con sabiduría de hombres, han nacido con sabiduría de Dios, alimento sólido. Porque Dios pretende de la iglesia, la puerta estrecha, que sea la iglesia central de muchos ministerios alrededor del mundo. Todavía no lo es por causa de su pereza, por causa de su vagancia, de su poco compromiso y dejar todo el peso sobre el pastor, sobre el siervo de Dios. Y esa palabra no es solamente para ustedes, es para mí. Dios habla al predicador primero. A veces lo veo al pastor ocupado en tantos pastores que ministran todos los días en el mundo. Y una vez tuvimos una reunión y esa palabra a mí me golpea y yo digo, Señor, tengo que vencerme a mí mismo. Porque él decía, soy el único que ministra los otros anexos. Soy el único que está atento a las llamadas de los otros pastores. Iglesia, en el nombre de Jesús, basta de pereza, basta. Jesús es real. Jesús está cerca tuyo. Jesús quiere transformar tu vida en una vida diferente. Jesús quiere que todas esas luchas de tu carne, porque no es del diablo, no le culpes al diablo. Algunos se aferran y dicen el diablo. Tu pereza, tu voluntad. Dios quiere traer la realidad de Jesús a tu vida. Dios quiere impulsarte, que tu ministerio crezca y brille y que esté lleno de Dios. Y no se trate solo de palabras, sino de demostración del poder de Dios. ¿Cuántos enfermos? Cuanto más perdemos el tiempo, más gente cae en el infierno. Estamos en un tiempo donde hay muchos suicidios, muchos accidentes, mucha gente muriendo por enfermedades. Estas vacunas que trajeron pestilencia y mortandad, que no se habla mucho, pero hay muchos que están muriendo. Tienen una gripe y se terminan y se van en una pulmonía. ¿Cuándo una gripe común se transforma en una pulmonía? Porque se han inyectado veneno en su sangre y el cuerpo no produce los anticuerpos y una gripecita se transforma en una neumonía. Y la iglesia peleándose entre sí y diciendo que esto, que aquello, que el diezmo, que las cosas, y jugando y entreteniéndose en el evangelio, mientras el mundo se está perdiendo, mientras el mundo está yendo al infierno dice la creación clama por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo te vas a despertar? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Y cuándo vas a buscar la realidad de Jesús y ver qué Jesús quiere para tu vida? ¿Qué Jesús quiere en tu ministerio, en la alabanza?
¿Qué alabanza el Señor quiere revelarte? Pues la alabanza desata en el poder de Dios. A veces nos acostumbramos para lo de la alabanza, nos acostumbramos a cantar alabanzas inspiradas por otro, pero las profecías tienes que darla tú también para tu casa. Tienes que cantar lo que Dios quiere decir a esta iglesia y a nuestro ministerio. Esfuérzate en ser original, en tener esa comunión y que Dios revele la alabanza perfecta para ministrar a esta generación. Si los otros lo hicieron, ¿por qué tú no lo puedes hacer? El Cristo de los otros es más grande que tu Cristo. Esfuérzate, no pongas límites al poder de Dios en tu vida. Entra en intimidad, pide revelación de Dios. Seamos excelentes en todo, en preparar la Santa Cena. Excelencia. Excelencia en todo lo que vemos. Esforcémonos. Somos un ministerio llamado a evangelizar las naciones. Este no es para Pando. Son una iglesia en un pueblo chiquito, en un barrio chiquito. Pero tienen brazos tan largos. Si ustedes vieran los brazos de esta iglesia estirarse allá a América Central. La iglesia está en Guatemala, México, Perú, Argentina. Brazos largos tienen. Y ustedes son la iglesia central. Valoren eso. Vamos a pedir a los hermanos de la alabanza. Deja de pelear contigo mismo. Deja de pelear con tu flaqueza, con tus debilidades. Renuncia a todo eso. Vive en santidad. Busca a Dios. Haz que el poder de Dios se manifieste en tu vida, que la unción de Dios venga sobre ti. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Invito al siervo, si quiere ministrar esta libertad. Poderoso Señor, maravilloso Jesús, he dado tu palabra a tu iglesia, Señor. Padre, así como Juan vio tu gloria, Dios, que tu iglesia vea tu gloria, Dios, en este tiempo. Que haya una gloria incandescente, una gloria maravillosa, Dios, que ilumine su razonamiento, su entendimiento hoy. Y que ellos puedan comprender quiénes son en su llamado, el lugar que tienen que ocupar. Dios, este es tu pueblo, estos son tus siervos. Este lo has llamado para ser los principales dentro del ministerio. Tú lo has llamado, Señor, a ellos para brillar en un mundo de oscuridad, pero brillar no con la luz del sol, sino con la luz de tu presencia. Espíritu de Dios, ven sobre la iglesia hoy. Oh Espíritu Santo de Dios, ven sobre la iglesia ahora. Espíritu de Dios, ven sobre tu pueblo ahora. Despierta, 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 tú que duermes. Despierta en el Espíritu, despierta en el Espíritu, despierta en el Espíritu. Ahora, todo lo apagado ahora se enciende, todo lo apagado ahora se enciende.
ser libre.